Iglesia, buenos días. ¿Cómo están esta mañana? Bien, excelente. Excelente. Con frío, con aire, con lluvia. Ahí viene. Así que hay de todo, pero ya estamos en febrero. Estamos aquí, gracias a Dios, y vamos a continuar con nuestro estudio. Seguimos con este estudio acerca de una fe que vale la pena. Porque esa es la realidad. Que esa fe debe de valer la pena. Debemos de demostrarlo a través de nuestro diario vivir. Esta mañana una fe que ora. Una fe que ora. Es que estamos orando a través de nuestra fe. Es que en realidad nuestra fe nos lleva a orar. Para comenzar, hermanos, vamos a orar. ¿Qué les parece? Oremos. Bendito Dios, Padre amado, te damos las gracias en este hermoso día que tú nos has permitido venir una vez más delante de ti, Padre, como congregación, como iglesia. Bendito Dios, y es nuestro deseo, nuestra oración, Padre, que no sea el único día que venimos delante de ti. Es nuestra oración, Padre, que tú seas una prioridad en nuestra vida. Que podamos venir en oración, que podamos venir, Padre, delante de ti en adoración. Que podamos venir delante de ti, Padre, a través de tu palabra, buscando de ti, conociéndote cada día más. Bendito Dios, ciertamente tu Hijo amado Jesucristo nos dejó un ejemplo, una muestra de cómo debe de ser nuestra oración. Padre, te pedimos que siempre te demos el lugar que tú mereces, Padre, en nuestra vida. Te pedimos, Padre, que tú nos guíes, nos orientes a pedir de acuerdo a tu voluntad. Padre, esta mañana queremos hablar de la oración, de cómo nuestra fe nos debe de llevar a través de la oración. Padre, ayúdanos a entender este tema, ayúdanos a quitar cualquier duda que haya en nuestra mente, en nuestro corazón. Que podamos, Padre, discernir a través de tu palabra. Que podamos, Padre, entender lo que tú nos quieres hablar esta mañana. Padre, gracias. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes esta mañana. Gracias por sus vidas, gracias por el esfuerzo. Gracias, Padre, por los que vienen en camino. Gracias por los que vendrán, bendito Dios. Porque ciertamente tú sigues obrando en la vida de las personas. Porque ciertamente, Padre, tú estás tocando corazones. Porque ciertamente, Padre, es necesario que vengan delante de ti. Padre, ayúdanos en esta mañana. Te pedimos que seas tú el que nos hable, que seas tú, Padre, el que esté tocando corazones y mentes, Padre, y que nuestro oído esté atento a tu palabra. Bendito Dios, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Una fe que ora. Vamos a estar, hermanos, en el libro de Lucas, capítulo 11, verso 1 en adelante. Pero como siempre, para comenzar esto, la pregunta es: ¿qué importancia tiene la oración para la vida de un creyente? Mucha. Amén. Yo esperaba así como que casi todos íbamos a brincar de la banca del asiento. Pero bueno, la pregunta es esa: ¿qué importancia tiene para nosotros como creyentes la oración? ¿O qué tan importante debe de ser en nuestra vida como creyentes? Y mire lo que nos dice el escritor, dice: ¿crees que es importante orar? Por ahí oí 1, 2, ¿sí? Amén. Es importante. Para mí la oración es la columna vertebral de una congregación. Amén. Gloria a Dios. Debe de ser. Debe de ser, porque esa es la comunicación que tenemos con Dios Padre. Esa es nuestra comunicación, que debe de ser una comunicación diaria. La palabra nos dice orar los
los unos por los otros. También nos dice orad sin cesar. Exacto. Amén. Y es la llave para llegar a su presencia. A su presencia. Amén. Entonces creo que estamos conectados, creo que sabemos, pero mire lo que nos dice el escritor, dice, ¿crees que es importante orar? Si le hiciéramos esta pregunta a aquellos que creen en Jesús como su Señor y Salvador, es probable que la inmensa mayoría responda con un rotundo sí. Es posible. Con un rotundo sí. Es posible. Sin embargo, después hiciéramos esta segunda pregunta. ¿Cómo está tu vida de oración? Porque sí, como creyentes tal vez sí lo entendemos, que es algo importante, que es algo necesario, pero la pregunta es ¿cómo está nuestra vida de oración? Esa es la pregunta clave de esta mañana. ¿Cómo está nuestra vida de oración? Es posible que la respuesta no sea tan unánime, ni entusiasta como el sí de hace un momento. Es posible. Pero eso se lo vamos a dejar a cada quien que se lo lleve de tarea. Amén. Esa es algo que es entre usted y Dios. Ese es algo que nosotros no lo vamos a cuestionar y vamos a apuntar. Pero esa es su relación entre usted y Dios. De eso depende la comunicación que usted tiene con Dios. De eso tal vez dependan algunas respuestas que usted está esperando. De eso depende de qué tan íntima sea nuestra relación con Dios. La mayoría de los creyentes saben que la oración es muy importante, pero no siempre tienen una activa vida de oración. Algunos creen que hay algún secreto oculto para tener una vida de oración real y profunda. Un secreto oculto. Tal vez los discípulos lo pensaban así, ¿verdad? Porque ellos en algún momento le dicen a Jesucristo, enséñanos a orar. Enséñanos cómo es en realidad esa relación entre padre e hijo a través de la oración. Y se lo pidieron a Jesucristo. Pero la realidad es que Dios nos ha dado todas las herramientas para que podamos vivir una vida de oración en completa dependencia de Él. En completa dependencia de Él. Jesucristo nos dejó un ejemplo de oración. Un ejemplo a todos sus discípulos. A todos sus discípulos. Y es ahí donde podemos hacer tal vez una diferencia entre el creyente y el discípulo. Entre el que cree. Todo el mundo cree. Pero hay algunos que tienen una relación más cercana porque están buscando de Dios con intención en su día a día. Hay algunos que están dispuestos a hacerlo todo por Dios, por Jesucristo. Hay algunos que todavía estamos lidiando con algunas situaciones y lidiamos hasta para venir a la iglesia. Pero esa es la realidad. Ese es el 2024. Esa es la realidad que vive esta humanidad. Pero la realidad es que tenemos un Dios bueno, que Él responde a las oraciones de sus hijos. A las oraciones de sus hijos. Tenemos que ver esta mañana que la fe espera que Dios provea para nuestras necesidades. Eso es lo que la fe nos mueve y nos motiva. A confiar en lo que Dios va a hacer. A confiar en que Dios proveerá. A confiar en que Dios tiene un plan. Y su plan es perfecto para cada uno de nosotros. Y Él proveerá. En su momento, en su tiempo. De acuerdo a su plan.
Así de que, hermanos, esta mañana quiero invitar a alguien que vaya al libro de Lucas, capítulo 11, verso 1 al 4, si me hace favor. Amén. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Aconteció. Esto no era un acontecimiento, hermano y hermana. Esto no era algo que sucedió así de la nada. Esto era algo que Jesucristo hacía todo el tiempo. Él iba y en momentos se apartaba de las multitudes, se apartaba de sus discípulos y iba en oración al Padre. Jesucristo tenía una vida de oración. Pero en este pasaje dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Como también. La pregunta aquí esta mañana para nosotros es: ¿estamos enseñando? ¿Estamos enseñando a la próxima generación? ¿Recuerdan los estatutos en Deuteronomio que dice: y estas palabras se las enseñarás? ¿A quiénes? ¿Cuándo? ¿Dónde? Donde quiera que vayas, en el camino, al acostarte, al levantarte, en todo tiempo. Es un mandato de Dios que nosotros estemos enseñando y estemos guiando a la próxima generación por el camino de Dios. Aquí los discípulos le piden a Jesucristo que les enseñe a orar, así como Juan les había enseñado a sus discípulos, como Juan el Bautista. La pregunta es: ¿qué es lo que nosotros estamos enseñando a la próxima generación? ¿Qué tan difícil se nos está haciendo eso? Porque es nuestra responsabilidad. Va a haber momentos que tal vez van a pedir y nos van a pedir que les enseñemos. Pero va a haber momentos que tal vez no van a querer aprender. Y aún así, tenemos que estar ahí, tratando de enseñar lo que Dios quiere que les enseñemos. Los discípulos le piden a Jesucristo que les enseñe a orar. Yo no sé si ellos jamás en su vida habían orado. Yo no sé cuál era su relación entre ellos y Dios, porque era el pueblo de Dios. Eran personas que eran del pueblo de Dios. Pero en este momento no sé si vieron algo especial, algo diferente, algo que ellos jamás habían experimentado cuando Jesucristo oraba. Y le piden que les enseñe a orar. Y miren la respuesta de Jesucristo. Y Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y yo creo que todo el mundo conoce esta oración. Es el Padre nuestro. Unos la repiten más que otros.
Unos simplemente hacen repetición de esta oración. Pero la realidad es que Jesucristo no enseñó esto para que hiciéramos repetición de una oración. Jesucristo enseñó esto como un modelo, dándonos a entender qué es lo principal de nuestra oración. ¿Qué es lo principal de nuestra oración? ¿Cómo comienza? Padre nuestro que estás en los cielos. Está dando lugar primeramente al Padre. Está dando lugar y honra y adoración al Padre. Eso es lo que nos muestra esta oración. Nos muestra que la adoración debe de ser el comienzo de nuestra oración. La adoración al Padre. Debe de ser el principio de nuestra oración. La oración que Jesucristo nos muestra tiene un enfoque centrado en Dios primeramente. En Dios. Porque tal vez nuestras oraciones el día de hoy son primeramente: Dios, ayúdame esto, ayúdame en aquello, necesito aquello, por favor, y esto y el otro. Como si Dios estuviera ahí para que nosotros nos abriera las puertas del mundo en todo lo que queremos. No, primeramente tenemos que ir al Padre en adoración, reconociendo quién es Él, reconociendo qué es lo que Él puede hacer. Sí, lo puede hacer, pero dándole un lugar de honra y gloria antes de llegar a nuestras peticiones. Padre nuestro que estás en los cielos, dice, santificado sea tu nombre. Vemos de entrada que los discípulos piden ser enseñados. ¿Sabe por qué? Porque la transformación de una vida comienza a través de una enseñanza. Pero tiene que ser una enseñanza correcta. Porque sí sabemos, ¿verdad?, que los valores principales comienzan en la casa. No en la iglesia, no en la escuela. Los valores principales que nuestros hijos deben de tener, deben de estar fundamentados en nuestro hogar. Esa es la enseñanza. Eso es lo que empieza a transformar la vida de nuestros hijos. Todos los valores que nosotros estamos enseñando. Porque nosotros ya los hemos recibido. Jesucristo nos enseña cómo debemos de orar. Nos da un ejemplo de oración. No con el propósito de convertirlo en algo para que repitamos, sino para que en la vida cotidiana nosotros podamos poner en práctica estos principios. Estos principios. ¿Cuál es el primer principio de darle lugar a Dios? Un lugar de honra y de gloria. Un lugar de santificación. Ahora, cuando hacemos referencia a la santificación, ¿qué es la santificación? Que el nombre de Dios lo veamos como algo apartado, separado de este mundo de pecado. Esa es la santificación. Dice, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. ¿Cuántos estamos listos para que el reino de Dios venga? Estamos pidiendo que el reino de Dios venga en esa oración. Estamos pidiendo que se haga su voluntad. Así como en el cielo, también aquí en la tierra. En otras palabras, si lo vemos de una manera diferente, estamos pidiéndole a Dios que nos ayude a permanecer en obediencia para que en realidad su voluntad sea hecha aquí en la tierra, así como ya es hecha en el cielo. Entonces no es una simple oración, sino que en el momento que nosotros estamos pidiendo es porque ya estamos dispuestos a que su voluntad sea hecha.
Este pasaje continúa porque la oración que Jesucristo les muestra sigue adelante. Pero tenemos que entender que Dios debe de ser el centro de nuestra oración, dándole el lugar que Él se merece. Ahora sí nos da la oportunidad de que nosotros pidamos. De que nosotros pidamos. No es que nuestras peticiones sean una molestia para Dios, porque no lo son. Jesucristo mismo dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Quiere que nosotros vengamos delante de Él y traigamos nuestras cargas o nuestras peticiones. Pero en ese pedir, Jesucristo en esta oración lo pone como lo más básico. Lo más básico. ¿Qué es lo más básico de este mundo? El pan de cada día. El pan de cada día que muchos de nosotros a veces pensamos que lo tenemos porque nos hemos esforzado tanto. Porque hemos trabajado duro. Y esa no es la realidad. Jesucristo dice: dependan de Dios en lo más básico de la vida. Para el pueblo de Israel el pan era lo más básico, lo más elemental, lo más necesario. El pan de cada día, dánoslo hoy. ¿Sabe? Cuando el pueblo de Dios pide de comer, Dios les da el maná. Dice: ve y recoge, porque el maná caerá del cielo, pero ve y recoge para ese día. Para ese día. ¿Qué nos dice la palabra? Que no nos afanemos por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. En la oración elemental que Jesucristo le da a sus discípulos, no pide el pan para todo el año. Pide el pan de cada día. Pide algo elemental, algo sencillo, algo que en realidad nos hace depender de Dios cada día. Esa es la oración modelo que Jesucristo nos da. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es importante mencionar que la oración del creyente no es a un Dios impersonal, sino es a un Dios muy personal, porque primeramente lo llama Padre. Padre. Dios es nuestro Padre. Dios quiere que vengamos delante de Él a través de nuestra oración y que en realidad nosotros podamos depender de Él en lo más básico, en el pan de cada día. Eso no quiere decir que no vamos a tener otras peticiones, porque sí las tenemos. La oración bíblica reconoce nuestras necesidades, pero dice, por eso Jesús nos enseña a pedir con reverencia el pan de cada día. Aquí el pan representa las necesidades físicas legítimas que todo ser humano tiene. Es la necesidad más básica que nosotros podemos mencionar. No es un carro, no es una casa, no es más dinero, no es nada de este mundo, es algo elemental y básico, que en realidad podemos entender que sí es una necesidad. Sin embargo, debemos de tener cuidado y no confundirnos. Tener cuidado y no confundir una necesidad con un capricho, ¿verdad? Porque a veces a lo mejor estamos pide y pide a Dios algo que tal vez no es una necesidad.
que tal vez simplemente ha sido un capricho en nuestra vida que queremos adquirir, que queremos tener, pero que tal vez por eso Dios no nos ha respondido. Porque simplemente es un capricho de la vida. Dios quiere satisfacer nuestras necesidades, no nuestros caprichos. Así de que debemos de tener cuidado al momento que nosotros pedimos en nuestras oraciones. Porque la mayor parte de las veces tal vez vamos a llegar a desilusión. Si no estamos pidiendo de acuerdo a su voluntad. Si no estamos de acuerdo a lo que en realidad es una necesidad de nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros queremos estar saludables, sin dolores, sin molestias? ¿Cree que es una necesidad en su vida? ¿Cree que es una necesidad en su vida? Porque si lo es, entonces tenemos que preguntar para qué queremos la salud. No, hermanos, que si no estoy saludable no puedo ir a trabajar. Ya dimos la respuesta equivocada. Sí. No, es que a lo mejor si estoy saludable yo puedo buscar más de Dios, yo puedo servirle más. A lo mejor ya estamos buscando la respuesta correcta. A veces lo que nosotros pensamos como una necesidad no lo es. Es simplemente un capricho de la vida. Aquí Jesucristo nos muestra lo que sí es necesario. Y sabe que no era ni siquiera el pan. No era ni siquiera el pan. Porque Jesucristo mismo dice, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A veces pensamos que nuestras necesidades físicas es algo elemental, pero tal vez Dios nos está permitiendo atravesar esas situaciones para que en realidad reconozcamos cuál es lo elemental en nuestra vida, qué es lo que en realidad es necesario en nuestra vida y qué es depender de Él, depender cada día de nuestra vida. Verso 4 dice, y perdónanos nuestros pecados. Mire que es curioso lo que continúa diciendo. Dice, porque también nosotros perdonamos, ¿a quiénes? A todos los que nos deben. A todos los que nos han ofendido, a todos los que nos han lastimado, a todos los que nos han hecho daño, etcétera, a todos. Estamos pidiendo un perdón que nosotros ya dimos. Porque ya deberíamos, de verdad. Perdona nuestros pecados, dice, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El objetivo principal es mantener una buena relación con Dios. El objetivo principal de la oración es mantener una buena relación con Dios Padre. La petición del perdón viene de una comprensión personal del perdón. La petición de que Él nos perdone es porque hemos entendido lo que en realidad el perdón significa. Es por eso que nosotros como creyentes debemos de perdonar. Y tal vez estamos como Pedro el día de hoy, preguntando, Dios, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Acaso 7? O sea, ya son muchas, ¿no? ¿Acaso?
No te digo 7, dice, sí. 70 veces 7. En otras palabras, lo que Jesucristo le responde a Pedro es que debe ser un perdón continuo en nuestra vida. Porque entonces tenemos que reflexionar y pensar cuántas veces Él nos ha perdonado. O cuántas veces nos sigue perdonando. Al final de esta oración que Jesucristo le enseña a sus discípulos, Él termina con el deseo de que seamos alejados de la tentación. Y que seamos librados del mal. Estas son peticiones espirituales. Estas son peticiones donde en realidad queremos que nuestra vida agrade a Dios. Que nos aparte de la tentación, que nos aparte del mal. Que en realidad estemos agradando a Dios en nuestro diario vivir. Entonces, sí ve cómo se relaciona la relación, la petición y la oración que Jesucristo nos muestra. De entrada, el centro de esta oración es Dios mismo. Y al final de la oración es que en realidad estemos agradando a Dios. En realidad las peticiones es algo ahí en medio. Nuestra oración en realidad debe de ser, el enfoque debe de ser Dios mismo. Que en realidad podamos depender de Él. Que en realidad podamos agradarlo a Él. Que en realidad podamos servirle a Él. Entonces la pregunta para nosotros es por qué algunas veces nos es difícil orar. ¿Por qué algunas veces lidiamos con la oración? Por si acaso acá tenemos oración un viernes al mes, como iglesia. Por si acaso acá hay oración los martes en la mañana, las damas. ¿Por qué se nos hace difícil a veces la oración? Llévese esas preguntas esta mañana. Reflexione en ellas. Piense qué es lo que Dios le está diciendo, qué es lo que Dios le está hablando a través de este pasaje. Porque la oración es nuestra mera relación con Dios. Una relación íntima. Una relación donde en realidad nosotros entendemos que sí podemos depender de Dios. Que sí debemos de estar dispuestos a que su voluntad sea hecha en nuestra vida y a través de ella. Quiero invitar a alguien que vaya a los siguientes versículos, verso 5 al 10 de Lucas 11, por favor. Amén. Les dijo también. Jesucristo en este pasaje, después de que les muestra la oración,
que les muestra cómo orar, les enseña cómo orar. Ahora les cuenta una parábola. Les cuenta algo tal vez más sencillo de entender. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? ¿Quién de nosotros nos gusta ir a levantar al amigo a medianoche para pedirle un favor? Aquí los panes pues es algo esencial, pero un favor el que sea, a medianoche. Dice: porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Aquí Jesucristo lo que nos quiere mostrar a través de este pasaje es en realidad la diferencia que hay entre el corazón del ser humano y el corazón de Dios, ¿verdad? Tal vez nosotros como seres humanos nos podemos molestar en algún momento porque alguien va a pedirnos algo. Y si es una amistad, tal vez no nos molestamos porque es nuestra amistad, pero nos podemos molestar por la importunidad del tiempo y del momento. Este hombre ya estaba descansando, ya con sus hijos en cama, medianoche. ¿Cómo vienes a pedirme 3 panes a esta hora de la noche? Sí, yo entiendo que te llegó visita, sí, etcétera, etcétera. Pero lo que nos quiere mostrar es que como seres humanos a veces llegamos al punto de molestia para poder ayudar a alguien. Y mira lo que dice el verso 8. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará. Por el simple hecho de que ya lo molestó, por el simple hecho de que ya me puso un poquito de malas, me voy a levantar. Dice: se levantará y le dará todo lo que necesita. Verso 9 dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Jesucristo les acaba de mostrar la oración modelo a sus discípulos y ahora les dice: mira, sí, te quiero hablar en realidad de la diferencia que hay en el corazón del ser humano y la diferencia que puedes encontrar en el corazón de Dios. Como seres humanos, tal vez podemos llegar a la molestia porque alguien nos pide un favor. Pero para Dios nuestras peticiones no son molestia. Dice: pedid, mas yo os digo, dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Entonces tal vez la pregunta de esta mañana que alguien me pueda hacer es: hermano, entonces yo ¿por qué no he recibido? Porque yo llevo mucho tiempo pidiéndole a Dios y no he recibido. Depende de lo que está pidiendo. Amén. La respuesta de Dios, hermano y hermana, tal vez nunca la vamos a entender. La respuesta de Dios tal vez vaya a ser inmediatamente.
La respuesta de Dios tal vez tarde 1, 2, 3, 4 años, no sé. La respuesta de Dios tal vez nos siga diciendo, espera, espera, espera. El tiempo que yo tengo es perfecto. Sigue esperando. La respuesta de Dios puede ser, no, no te lo voy a dar. La pregunta es si la respuesta de Dios nos ha llevado a un desánimo, donde ya no queremos pedir. Jesucristo nos dice, pedid. Pedid y se os dará. ¿Por qué? Porque todo aquel que pide, recibe. Ahora, cuando recibimos, tal vez lo que estamos recibiendo no es de acuerdo a lo que pedimos. Y no nos hemos dado cuenta que ya recibimos. Porque tal vez lo que pedimos no era de acuerdo a la voluntad de Dios. Y como Dios es un Dios bueno, nos va a dar de acuerdo a su voluntad. ¿Cuántos de ustedes alguna vez su hijo le vino y le dijo, papá, mamá, mira, desde aquí en adelante yo lo único que quiero de comer son dulces? Y usted le dijo sí. Lo más seguro es que le dijo que no, ¿verdad? Lo más seguro es que usted se previno y se aseguró de que su alimentación fuera la mejor posible. ¿Por qué? Porque su corazón es bueno. Porque tiene una responsabilidad. Porque sabe lo que es mejor para su hijo. Sabe que Dios también sabe lo que es mejor para usted. Y se lo quiere dar. Y se lo quiere dar, tal vez usted no se ha dado cuenta de eso, pero Dios se lo quiere dar. Porque la palabra de Dios dice que Él tiene planes buenos para cada uno de nosotros. Así de que cuando pedimos de acuerdo y conforme a la voluntad de Dios, Él siempre responde. No siempre entenderemos la respuesta de Dios, puesto que a veces dice sí, algunas veces dice no, y en otras veces dice sigue esperando. Y no lo entendemos. Porque humanamente queremos que la respuesta sea de inmediato. Que la respuesta sea de acuerdo a lo que yo pido. De acuerdo a lo que yo quiero. De acuerdo a como yo lo pienso. Pero Dios es un Dios tan bueno que solo nos quiere dar lo mejor. Jesucristo nos enseña que aquellos que piden recibirán, los que buscan hallarán, y al que llama se le abrirá la puerta. Jesucristo simplemente nos habla acerca de esto como un contexto de lo que es la voluntad de Dios. De lo que es la voluntad de Dios. Porque mire lo que nos dicen los siguientes versículos. Si alguien va a verso 11 al 13, por favor. ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Amén. En estos versículos Jesucristo simplemente nos sigue mostrando cómo es el corazón bondadoso de Dios hacia sus hijos. ¿Cómo es el corazón bondadoso de Dios hacia sus hijos? Aquí la ilustración que Jesús siempre, las que siempre usó fueron poderosas, siguen siendo poderosas. Aquí su estrategia era encontrar situaciones que fueran cotidianas y familiares para todos aquellos que oían. Cotidianas y familiares.
¿Qué padre de vosotros, dice, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Quién? ¿Qué es lo que queremos nosotros como padres para nuestros hijos? Lo mejor. Y esa es la intención del corazón del ser humano. Siempre queremos lo mejor, aunque a veces no hemos entendido qué es lo mejor. A veces llenamos a nuestros hijos de cosas y les damos todo lo que quieren y todo lo que piden. Eso no es lo mejor. Porque de repente nuestros hijos no alcanzan a entender el valor de las cosas. No alcanzan a entender el sacrificio de los padres. Y creamos una generación que, pues, ¿para qué trabajar? Mis padres me van a dar todo. ¿Para qué esforzarme? ¿Para qué sacrificarme? El gobierno también me lo puede dar. Entonces no necesariamente lo que nosotros pensamos que es lo mejor puede ser lo mejor. Pero sí tenemos que entonces buscar de la sabiduría de Dios para que entendamos qué es lo mejor. Y lo mejor, yo creo que hasta este momento sería lo que mismo Dios pide que les enseñemos a nuestros hijos. Que los enseñemos, que los guiemos, que aquellos busquen de Dios, aquellos dependan de Él en su diario vivir. Y no malentendamos esto, hermano y hermana, depender de Dios no es que usted se va a quedar a dormir todo el día en la casa. No, tenemos responsabilidades, sí. Pero no tenemos que llegar a una confusión. Jesucristo aquí formuló una pregunta poniendo a un padre como el ejemplo. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. ¿Qué tipo de padres somos? O si le pidiera un huevo, le dará un escorpión. Y aquí viene lo bueno del asunto, hermano y hermana. Verso 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Las dádivas de Dios siempre son buenas. Cuando se trata de la respuesta de Dios, tenemos que entender lo que Dios nos va a dar siempre va a ser bueno. Tal vez no se parezca a lo que le pedimos, pero sí va a ser bueno. Tal vez no luzca como nosotros lo esperábamos, pero sí va a ser bueno. Quiero invitar a alguien que, bueno, los voy a llevar ahí a Santiago, yo se los voy a leer. Santiago, capítulo 1, verso 17. ¿Qué nos dice? Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende ¿de dónde? De lo alto, de Dios Padre. Entonces tenemos que entender que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Y pone al ser humano como ejemplo, al hombre, al padre, humanamente. Dice, si ustedes siendo malos,
le dan buenas cosas a sus hijos. ¿Qué no hará el Padre Celestial, el Dios Todopoderoso, por sus hijos? Ahora tenemos que entenderlo, cómo responde aquí en este capítulo, en el versículo 13. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuál es la referencia del Espíritu Santo en este pasaje? La mejor dádiva que una persona puede pedirle a Dios es tener su Espíritu. Es tener al Espíritu Santo en él o en ella. Es recibir al Espíritu Santo, porque esa es la reseña de haber sido salvo. Esa es la reseña de haber aceptado a Jesucristo. Es la mejor dádiva. Es lo mejor que le podemos pedir a Dios. Por eso dice, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Porque su venida no es que esté retrasada, sino que ¿qué? ¿Qué es lo que Él quiere? Que nadie se pierda, que todos sean salvos, que todos sean alcanzados, que todos reciban al Espíritu Santo en su vida. ¿Qué peticiones le ha contestado Dios en este año, hermano y hermana? El año apenas comienza. El primer mes ya se acabó. ¿Qué peticiones le ha contestado Dios? Tal vez no le ha contestado todavía. Tal vez le sigue diciendo, espera. Tal vez le sigue diciendo, piensa bien lo que me estás pidiendo. Tal vez le está diciendo, tal vez tienes que reajustar tu petición. Vamos a concluir. Tenemos un Dios bueno y bondadoso, en el cual podemos confiar. Dios es un buen Padre Celestial. Sus dádivas siempre son buenas. Su corazón es bondadoso para con sus hijos. Y eso debe de crear confianza en todo creyente. Eso nos debe de llevar a que simplemente confiemos y dependamos de Dios en nuestro diario vivir. En nuestro diario vivir. No le pidamos a Dios el pan del año que viene, porque no sabemos si vamos a estar aquí el año que viene. Pídale el pan de cada día. Dependa de Dios en su totalidad. Así como el pueblo de Dios dependió en el desierto por 40 años. Que les dijo, yo les voy a dar el maná. Recójanlo cada día. No tomes más porque te va a echar a perder. Lo de cada día dependa de Dios en su totalidad. Dios ya nos ha dado su mejor regalo, que es Jesucristo mismo. Y nos da abundantemente a su Espíritu Santo para triunfar en medio de las dificultades. Gloria a Dios, porque Él sigue proveyendo en medio de este mundo quebrantado. Y para terminar, hermanos, quiero que se lleven esta cita de Santiago 4:3. Pedid o pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites. Es mi oración y es mi petición, mi deseo, hermano y hermana, que no esté sucediendo esto en nuestra vida. Que estemos pidiendo equivocadamente para gastar en nosotros mismos. Que Dios me los bendiga.